16. Cuando usted la tiene me dice amén. Vamos a estar leyendo del 5 al 16 hasta Gálatas 6:2. Cuando la tienen me dicen amén. Gálatas 6:16. Dice, las obras de la carne y el fruto del espíritu. La forma de caminar le puse yo. El título que le puse yo fue la forma de caminar. Vamos a estar leyendo esta palabra. Dice, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiando unos a otros. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hasta acá la palabra del Señor. Voy a hacer una oración para que el Señor esté guiando. Señor Jesús, Padre Celestial, Padre amado, te doy gracias, Padre amado, Dios mío, Señor, por esta noche, por hacerme partícipe, Dios mío, Señor, de esta reunión, de este culto general, Padre amado, Dios mío, Señor, y de poder traer esta palabra, Padre amado, Dios mío, Señor, que calle el hombre y abre tu Espíritu Santo, Padre amado, que pueda ser instrumento en tus manos, Padre amado, en esta noche, Dios mío, Señor, que seas tú hablando, Dios mío, Señor, que pueda hablar con todo denuendo y con toda sabiduría, Padre amado, Dios mío, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas. Gálatas se encuentra en la ciudad de Roma. Unos pequeños detalles, ¿no? Asia Menor, conocida Gálatas como Asia Menor, perteneciente a Roma. Gloria a Dios, santo es tu nombre. Con lo que decía nuestro hermano Javier, ¿no? Hablando de la palabra de apertura, ¿no? Cristo tuvo que padecer en esa cruz, Cristo tuvo que morir en esa cruz para que nosotros podamos recibir su Espíritu Santo, para que se haga la promesa del Espíritu Santo, para que hoy nosotros podamos vivir con el Espíritu Santo. Yo pensaba y decía cuando mi hermano daba esta palabra, ¿qué tenía que ver? Y el Señor me decía sobre el Espíritu Santo, sobre cómo estamos nosotros utilizando ese don que Dios regaló, ese Espíritu Santo, ¿no? Al hombre, a todo aquel que cree en Cristo Jesús, cómo utiliza, ¿no? Sabiendo que nuestra propia carne es la enemiga número uno del Espíritu, siendo que nuestra propia carne es la que adultera contra el Espíritu. Es como es lo polo opuesto, ¿no? El Espíritu Santo viene a nuestra vida para cambiarnos, pero nosotros en nuestra carne tenemos el poder para destruirla. Es algo tremendo y es algo que el Señor me hablaba y me decía, como decía, digo, Pablo al principio en Gálatas le habla a los hermanos, ¿no? En el primer capítulo, en el capítulo 1, Pablo le empieza a hablar a los Gálatas y me impresionaba porque Pablo le hablaba y le decía a los Gálatas que ya creían en Jesucristo, que se animen a seguir a Cristo, porque ya estaban bajando los brazos
los hermanos de Gálatas. Y Pablo empezó a darle testimonio de él, empezó a darle de cómo conoció a Cristo, de cómo él empezó su camino. Entonces Pablo se asombraba que cuando fue a Gálatas y veía que los hermanos se estaban yendo, entonces Pablo en el capítulo 1 de Gálatas le empieza a exhortar a los hermanos y hablándole y contándole de su testimonio. Y por eso quiero llegar a este punto. Pablo empezó a contarle de todo su testimonio, de cómo conoció a Cristo, de que él era antijudío y que él perseguía a los judíos, hasta que después en visión le aparece el Señor, y todo eso cuenta en el capítulo 1, capítulo 2, después cuenta cuando se confrontó con Pedro, cuando él es predicador de los gentiles con Bernabé. Empieza a darle todo ese mensaje de ánimo a la iglesia de Gálatas, porque la iglesia de Gálatas había bajado los brazos, porque la iglesia de Gálatas estaba andando conforme a la carne, porque creía en el Señor Jesucristo, pero ya había bajado los brazos, porque las pasiones, los deseos de la carne eran más poderosas. Entonces acá Pablo le habla y los exhorta y le dice: pero si sois guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. También había un tema también sobre la ley, porque Pedro los quería incircuncidar, que habla en el capítulo 5 al principio. Entonces había muchos sacerdotes también que decían a los gentiles que tenían que circuncidar para que puedan creer en el Espíritu Santo, y Pablo le exhortaba y le decía que no. Entonces acá viene esta palabra donde le dice: pero si sois guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Yo fui anotando algunas, fui buscando sobre el diccionario algunas de estas cosas que ya las sabemos, pero yo la voy a recalcar nuevamente. Adulterio, una relación sexual de una persona casada con otra que no sea su cónyuge. Fornicación, una relación sexual a cambio de dinero. Inmundicia, suciedad, impureza, deshonestidad. Lascivia, deseo sexual a la lujuria sin control, lo que puede derivar a una obsesión. Idolatría, adoración religiosa, tener un objeto, un ídolo. Él toma el lugar de Dios y es adorado como si lo fuera. Hechicería es la práctica de invocar dioses o espíritus mediante fórmulas mágicas, obteniendo gracias al conocimiento y la sabiduría supuestamente sobrenatural. Eso es lo que fui buscando sobre cada uno de esos. Después hay para buscar, para que cada uno busque, ¿no? Montones de cosas: enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachía, orgía. Todas estas cosas que son de la carne, todas estas cosas que nos alejan de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? A mí me llamaba la atención, ¿no? Porque nosotros como hombres, como personas, ¿no? Tenemos estas cosas sobre nuestra carne y estos deseos, estas pasiones vergonzosas, ¿no? Que por ahí a veces uno no la puede sacar, no la puede soltar, y uno tiene que ir tratando de ir limpiándose, como decía hoy el hermano. No se trata del cristiano solamente en los cultos, la reunión de los jueves o en la oración, sino que todos los días, y en la forma de conducta y en la forma de vivir. Es Cristo, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir en Cristo? ¿Cómo voy a tener fe en Dios y voy a estar adulterando? ¿Cómo voy a creer en Dios y voy a estar en fornicación? ¿Cómo voy a tener fe en Dios y en Jesucristo y tengo enemistad? ¿Cómo voy a tener fe en Cristo y tengo pleito, y tengo celo, tengo ira, tengo contienda, tengo envidia, tengo todas estas cosas que producen la carne? O sea, podemos seguir a Cristo, pero tenemos que ir deshaciéndonos de todos estos deseos y pasiones que la carne produce en nosotros. Todas estas, capaz que no tengo adulterio, capaz que no tengo fornicación, no tengo lascivia, pero tengo una idolatría. Todavía tengo ahí algo guardado en mi hogar, en mi casa, hay algo que lo estoy haciendo ídolo. Tal vez a un familiar, un cantante, un amigo, todo lo que involucre que te separe de las cosas de Dios. Tal vez no tengo estas cosas, pero soy envidioso. Tal vez tengo mucho celo, tengo pleito, me gusta pelear. Entonces tenemos que ir cambiando esa forma de vivir, esos deseos que son de la carne, ¿no? La palabra dice, en el 21,
Dice, estas cosas acerco de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios teniendo estas cosas en nuestra carne, en nuestra vida. Por eso hoy el hermano Javier hablaba, ¿no?, de que Cristo no es solamente los días jueves o los días de oración, sino todos los días. Eso es la manera de vivir en Cristo. Y acá nos deja unas pautas, digamos, como de la cual la carne a veces tiende a tender y tal vez nosotros no las sacamos. Tal vez nosotros seguimos teniendo todas estas cosas que son de la carne y no son del Espíritu. Y estas cosas son las que nos prohíben la entrada al reino de los cielos. Ustedes imagínense que Pablo os amonesta, dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren cómo nos amonesta. Por eso hay veces que a veces decimos que predicamos a las iglesias o nos predicamos nosotros mismos, pero es necesario predicarnos a nosotros mismos, exhortándonos a nosotros mismos, ir aprendiendo del Evangelio, porque todavía hay impurezas en nosotros que no podemos sacar, hay cosas que no podemos sacar. Usted imagínese, Pablo le habló a los Gálatas, a Efesios, a Romanos, a Corintios, mandando cartas, exhortando a la iglesia, y a cada uno le daba un mensaje. Juan, en visión, en Apocalipsis, recibe y manda carta de cada una de esas cartas, a Tiatira, a Efesios, Pérgamo, le mandaba una carta, les decía las cosas que hacían bien y las cosas que estaban haciendo mal. O sea, es necesario que haya alguien predicando en las iglesias, llevando el mensaje de Dios, exhortando, ¿no?, la palabra del Señor Jesús. Y dice, más el fruto del Espíritu, esos eran los deseos de la carne, pero los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Sabe que es tremendo, ¿no? Un cristiano que puede tener todas estas cualidades, ¿no?, que puede llegar a tener el Espíritu Santo y demuestra amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? Porque hay que tener paz, paciencia, bondad, tener fe, ¿no?, tener mansedumbre, templanza. Mire todas estas cosas que parecen fáciles, ¿no?, porque uno la lee, pero hay que ponerla en práctica, ¿no? Hay que ser guiada por el Espíritu Santo y tener todas estas cosas para que puedan decir, mire, ese hermano cristiano tiene una bondad, tiene una paz, tiene un gozo, pero del Espíritu Santo, ¿no?, la que producen estas cosas. Y qué bonito y qué lindo podría ser y llegar a tener todas estas cualidades de las cuales el Espíritu Santo nos menciona en este lugar. Yo me acordaba, ¿no?, porque los deseos de la carne, ¿no?, los deseos de la carne, ¿qué hacen cuando nosotros arrancamos yo me acuerdo cuando arrancaba en el camino del Señor, tenías ganas de ir a la iglesia y me preparaba y me iba contento y me iba feliz y me desahogaba y me iba en una forma de decir, no sé por qué iba a la iglesia, pero en aquel momento es como que me llevaba automáticamente a la iglesia y me podía sentar y me podía, en una forma de decir, sacar todo lo que tenía encima, ¿no? Eso es lo que hacía Dios en mi vida cuando estaba en el Espíritu, cuando iba con esas ganas, con ese deseo que no me importaba nada. Pero después empezó a venir los deseos de la carne, ya empezaba a ver contienda en mi vida, ya empezaba a ver, cosas que hacía retrasar mi ida a la iglesia. Parece algo, chistoso en una forma así, pero parecía que había algo que llegaba a la hora de ir a la iglesia y yo me ponía, por ahí a veces mi señora siempre lo dice, que me ponía a hacer las cosas de la casa o me ponía a bañar y ella se ponía nerviosa y ella quería ir y yo con toda la tranquilidad del mundo, hasta que no hacía lo que tenía que hacer, no me iba a la iglesia. Y eso cosa que le producía a mi esposa, por ahí nerviosismo, por ahí le producía contienda, ira, pero ya en esos momentos yo ya estaba dejando por ahí de tener esas ganas de vivir en el Espíritu o de tener, no sé, ese deseo y esa satisfacción que me producía en la iglesia. En aquel momento yo estaba tal vez enojado y no quería llegar al horario de la iglesia, porque yo había una piedra, había un obstáculo, había algo de todas estas cosas que menciona
en mi vida que yo todavía no la saqué. Tal vez había borrachera, una forma de decir, porque a mí me gustaba tomar y me encantaba más los fines de semana, y capaz que yo pensaba, mirá cómo en la esquina están tomando o el otro están tomando, entonces yo le buscaba la vuelta para poder llegar lo más tarde a la casa de Dios, para perderme todo lo que al principio cuando iba lo hacía con gozo y alegría y quería estar primero al principio. Eso era mi deseo, ¿no? Era ser guiado por el Espíritu Santo, porque cuando vos estás en las cosas de Dios es como que te lleva automáticamente a la casa de papá para que vos lo adores, para que vos lo busques, para que vos le entregues todas esas cargas, todas estas cosas que son de la carne, para que las entreguemos. Hay a veces que no nos enseñan que tenemos que entregar las cargas, no nos enseñan que tenemos que cortar con raíz de amargura, con cosas que se van produciendo en nuestra vida, no nos enseñan, y solamente a veces vamos a la iglesia para hacer un asiento más. Y eso por ahí a veces es feo, ¿no? Y por eso después, como decía mi esposa también, éramos un montón en la iglesia, éramos montones de jóvenes, pero no había esa enseñanza en la cual nos enseñaban a los jóvenes y tal vez nos exhortaban y nos decían las cosas de Dios como tienen que ser, sino que querían que ocupemos un lugar en la silla y nada más. Pero Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es grande, porque Dios ve el corazón de cada uno. Tal vez, como decía mi esposa, son 2 o 3 los que están, hoy por hoy algunos estarán privados de libertad, se habrán apartado, pero bueno, Dios tiene el control de ellos. Yo agradezco a Dios porque podemos estar con mi esposa, podemos estar en el camino del Señor y bueno, seguir adelante día tras día, y bueno, y venciendo cada deseo, ¿no? Venciendo cada cosa que la carne nos puede llegar a producir, tratando de que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y nos llene de esa paz, de ese gozo, de ese amor, de esa paciencia, de esa benignidad, de todas estas cosas, cualidades que Pablo habla. En el 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿No? Los que somos de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire cómo nos enseña, ¿no? Que cuando Cristo murió en la cruz, Él ya lo venció. Entonces, si Él ya lo venció, nosotros nos da ese poder también de poder vencerlo. Pero nosotros tenemos que tener esa convicción, nosotros tenemos que tener esa seguridad de que Cristo murió en esa cruz, como hoy decía nuestro hermano Javier, que lo leía, y nosotros tenemos que aceptar, porque todas esas pasiones en la cruz, ya lo venció Cristo, ya lo venció esas pasiones vergonzosas. Entonces nosotros tenemos que creer en eso. Y ahora que vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. O sea, tenemos que, como creímos a Cristo Jesús, aceptamos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora aceptamos al Espíritu Santo en nuestra vida, y todos los dones del Espíritu Santo y todas estas cosas, los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso es lo que tenemos que tratar de practicar. Tenemos que tratar de practicar la paciencia. Si usted no es paciente, tenemos que practicar la paciencia. Si usted no tiene gozo, practique el gozo. Si usted no tiene paz, practique la paz. Si usted no tiene la paciencia, practique. Si usted no tiene benignidad, practique la bondad. Practique la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire lo que nos enseña, ¿no? Lo que nos enseña cómo debemos de actuar, de cómo debemos caminar en el camino del Señor. En el 6 dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Mire cómo Pablo ahí ya le habla a los más espirituales, a los que están más parados en la fe, a los que están más todavía firmemente en las cosas del Señor. Le dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿No? Hay que restaurar a aquellas personas que se encuentran en falta. Algunas personas que se encuentren con problemas de adicción, que se encuentren con problemas de celos, de ira, de contienda,
de brujería, de envidia, de homicidio, de borrachera, de orgía, todas esas cosas que había mencionado anteriormente. Si un hermano que está espiritualmente bien, se tiene que acercar a esas personas, ¿no?, a predicar el Evangelio de Dios y tratar de restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Entonces nosotros debemos practicar y tener ese espíritu de mansedumbre para poder hablarle con todo denuedo y con toda sabiduría a aquel que está haciendo algo mal, a aquel que está teniendo falta ante los ojos de Dios y ante los ojos tuyos. ¿Por qué no? Porque por algo habla de la falta. Si alguien está en falta, dice que el hermano tiene que restaurarle, tiene que hablarle con un espíritu de mansedumbre, no callar, iglesia. O sea, si nosotros estamos viendo algo que esto le habla a los más espirituales, dice acá Pablo, les habla y les dice: si encontrás a alguien en falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero también nos advierte al final, donde dice: considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Mire hasta cómo podemos ser tentados, hasta queriendo ayudar al otro podemos ser tentados. Es algo tremendo, es algo tremenda la palabra, ¿no? Lo que nos enseña el Señor Jesús, lo que nos enseña en su palabra, que nosotros debemos estar con un espíritu firme, recto, un espíritu de mansedumbre para hablarle a aquel hermano que está en falta. Pero a la vez tenemos que tener cuidado, ¿no? Nos tenemos que considerar, no sean cosas que nosotros también seamos tentados. Mire cómo es, ¿no? Podemos hablar, podemos exhortar, podemos hablar con este espíritu de mansedumbre, pero a la vez también podemos ser tentados. O sea, tenemos que estar espiritualmente bien preparados para hablar la palabra del Señor Jesús. En el 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar es poner encima una carga para aliviar la carga de otro, ¿no?, del que está llevando al lado. O sea, si un hermano que está en falta, nosotros tenemos que hablar con espíritu de mansedumbre y a la vez tenemos que sobrellevar esa carga junto con él. No quiere decir que nosotros vamos a llevar la carga de él, porque más adelante dice, el 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. O sea, de sobrellevar la carga del otro no significa que vos estás llevando la carga, porque vos ya tenés tu propia carga. Vos estás poder alivianar la carga del otro, pero la carga, cada uno tiene su propia carga. Entonces, nosotros tenemos, con el espíritu de mansedumbre, con el espíritu, con esos frutos, ¿no?, que nos da el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ayudar al otro hermano. Tenemos que ayudar a aquel que está mal, que está en falta, en aquel hermano que la está pasando mal y por ahí tiene una carga. Nosotros tenemos que ayudar, lo tenemos que, dice la palabra, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea, tenemos que ayudar al hermano que está pasando en un momento mal, en un momento que está por ahí pasando tristeza, está pasando enfermedad. Tenemos que ser, como dice la ley de Cristo, ¿no? Tenemos que ayudarlo y sobrellevar. Tenemos que tener estos espíritus, ¿no?, este espíritu santo, ¿no?, estos frutos que lo da el Espíritu Santo. Tenemos que tener ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad. Tenemos que tratar de tenerlas y poder cumplirlas y hacerlas, ¿no? Porque son muchos los deseos de la carne, son muchos los deseos de la carne, en lo cual estamos a veces nosotros engañados, equivocados. Había muchas otras cosas que iba a poner, pero no me quería extender, donde hablaba de los errores, donde hablaba de bíblicamente, ¿no?, con versículos, pero me iba a extender mucho y me quedé con esto, con estos deseos de la carne, ¿no?, con estas faltas de la carne que tenemos nosotros como humanos, como personas, y a veces no nos damos cuenta y estamos en alguna de estas faltas y seguimos tal vez nadie nos dice nada, tal vez estamos en adulterio y capaz que un hermano o una hermana por vergüenza o por miedo a que se enojen o que se vayan de una iglesia, no le van a decir: hermano, estás mal, estás haciendo. Acá la palabra dice que vos tenés que corregirlo, ¿no?, con un espíritu de mansedumbre. Tenés que ir y hablarle, tenés que ir y decirle
a esa persona, ¿no? Ayudarla, sobrellevar, hermano, estás mal, estás pasando por un momento difícil, bueno, vamos a orar, vamos a buscar la manera de Dios. Sabemos que a Dios no le agrada estas cosas, sabemos que a Dios no le gusta lo que está aconteciendo en tu vida, pero bueno, hermano, yo te voy a ayudar, como dice la palabra. Te voy a ayudar a soportar esa carga que vos tenés. Si vos estás pasando adulterio, si vos estás pasando pleito, celo, ira, contienda, hay a veces que el pueblo, hay a veces que los hermanos callamos y no decimos tal vez por temor, tal vez por miedo, por vergüenza, o por qué dirá, o como siempre dice nuestro hermano Javier, una palabra que me quedó, por querer justificar al hermano, nos callamos. Y no decimos lo que tenemos que decir con la palabra del Señor. Porque estas palabras, ¿no? La lucha que nosotros tenemos con la propia carne, estos deseos, estas cosas que no nos llevan a nada y las cuales nos prohíben la entrada al reino de los cielos, porque dice tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Si yo no te las digo o no te las aclaro y vos las seguís haciendo, ¿de qué Cristo te estoy hablando si no vas a entrar al reino de los cielos? ¿De qué Cristo te estoy hablando? Si te dijo, sí, adulterá, está todo bien. Sí, fornicá, está todo bien. Tenés ídolo en tu casa, prendele vela a todo lo que vos quieras, está todo bien. ¿Qué dice la palabra? Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, tenemos que exhortar de esa palabra. Cuando Pablo le habla a los hermanos, le dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Usted imagínese en este momento, en esta etapa que Pablo les hablaba porque mucha gente se estaba yendo de la iglesia de Gálatas, se estaban yendo a la vanagloria, se estaban yendo a los templos de la diosa Diana, se estaban yendo por las cosas del mundo, tal vez porque estaban adulterando y los que estaban ahí más espirituales no les decían nada para que no se vayan. Usted imagínense qué responsabilidad también conlleva, ¿no? Estar en la iglesia, y a veces lo que callan los cristianos también podría decir esta prédica, ¿no? Porque tal vez yo no me voy a olvidar más aquella vez que estábamos en la otra iglesia donde se le permitía, ¿no? Se le permitían muchas cosas a los que estaban liderando, se le permitía que estén en fornicación, se le permitía que estén en muchas cosas que para los ojos humanos era vistoso, pero para el que era el líder, el guía espiritual, no los veía o decían, yo no sé. Y hay a veces que muchos hermanos también a causa de eso se fueron, porque iban con la palabra y decían, hermano, esto, lo otro. Y no, pero bueno, él porque aporta, o él porque son muchos, o esto por lo otro, los dejaban. ¿Y cómo lo dejaban en las cosas del Señor? ¿O cómo representaban a Dios de esa forma? Usted imagínense si yo hoy estoy en todas estas cosas de los deseos de la carne, ¿cómo represento a Dios? ¿Cómo puedo representar a Dios si yo estoy en pleito, si yo estoy enojado con el mundo, si yo tengo división en mi hogar, si yo tengo envidia, si yo hago orgías, si soy borracho? ¿Cómo represento a Dios de esa forma? ¿Cómo represento estos deseos de la carne que me separan de las cosas de Dios? No lo puedo representar a Dios. Por eso el título le puse la forma de caminar, ¿no? ¿Cómo debemos caminar con el Señor? Ya el Señor nos da el Espíritu Santo, y que nosotros busquemos estos espíritus, estos frutos que son del Espíritu, para que pueda haber en nosotros paz, gozo, paciencia, benignidad. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Entonces, hermano, tratemos de ayudar al hermano. Si está mal, ayudémoslo, tratemos de soportar esa carga, sobrellevar esa carga, tratemos de hablar. Acá Pablo le habla a los demás espirituales, le dice, si lo ves en falta, restauralo. Si hay alguien que está en falta, restaurarle con la palabra, hay que decirle con la palabra, tal vez el error que está haciendo y se está equivocando y no lo quiere aceptar, que no va a entrar al reino de los cielos. Porque esas cosas son las que no te dejan entrar al reino de los cielos. No te dejan, lo dice la palabra, tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, hermano, es para ponerse a pensar y decir, yo estoy con mis deseos de la carne. Yo puedo, como dice la palabra, tener fe, y sin obra es muerta, ¿no? O sea, por ahí yo puedo tener fe, creer en Dios, en Jesucristo, el Hijo del Hombre, pero mis obras son el adulterio, la fornicación, la lascivia, la idolatría. ¿De qué me sirve tener esa fe?
Tal vez puedo tener obra, puedo ser bondadoso, puedo dar dávila, puedo ser, el más caritativo, pero no creo en el Señor Jesucristo, ¿y de qué me sirven todas esas obras? Entonces hay un conjunto de cosas que uno tiene que tener en claro cuando camina en las cosas del Señor. Tiene que separar los deseos de la carne, tiene que saber que por varios motivos uno no puede entrar al reino de los cielos. Y la palabra es clara, la palabra es muy clara y nos dice, ¿no?, que tus deseos de la carne, ya está, dice, si en el 24 dice, por lo que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que crucificar esa carne, así como Cristo lo ha hecho en la cruz del Calvario. La tenemos que crucificar. Tenemos que sacar todas esas pasiones, esos deseos, porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la palabra que nos deja el Señor Jesús en esta hora, que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, porque toda la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. No nos hagamos vanagloriosos, tentándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire qué importante, ¿no?, es lo que es. Y nos vuelve a advertir, siempre nos da advertencia de que si nosotros vivimos por el Espíritu, si nosotros aceptamos a Cristo, vivamos, pero no seamos vanagloriosos, no seamos envidiosos, no nos tentemos unos a otros. Mire cómo es la palabra del Señor Jesús, nos vive enseñando y nos vive diciendo, esto sí, esto no, ten misericordia de nosotros. Hay a veces que yo veía de un católico, ¿no?, hablaba otra vez con mi hermano Javier y mi esposa, un cura que le dicen el cura del Toro, y que él con la palabra confunde a muchos, y con la palabra hay muchos que no le creen, o sea, a la palabra, a la verdadera, a la de Cristo, y le creen a lo que le dice un falso profeta o un falso maestro. La palabra dice idolatría, adoración religiosa, tener un objeto, un ídolo. El tema, el lugar, un ídolo toma el lugar de Dios y es adorado como si lo fuera. Eso es idolatría. Pero para muchos, tener una estampita, tener algo y adorarlo y rezarle y hacer lo que quieran, no es idolatría. No es idolatría según para muchos católicos, para muchos que creen en otras cosas. Eso no es idolatría. Y la palabra dice que no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán, hermano. Esa es la palabra clara. Si alguien tiene un ídolo, tiene un objeto que está ocupando el lugar de Dios, no va a heredar el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. O sea, esas cosas son claras, esas cosas que pone Dios en esta palabra, ¿no?, acá en Gálatas, estas conductas, ¿no?, estos deseos que por ahí uno puede llegar a tener, no nos dejan y no nos permiten entrar al reino de los cielos. Por eso necesitamos a veces hablar de esas cosas que parecen que muchos no le dan importancia, que no le dan esa importancia al tema, ¿no? Total, yo puedo hacer montones de cosas, puedo estar, total, Cristo me perdona, Cristo es bondadoso, Cristo es misericordioso, me va a perdonar y ya está. Pero la palabra es clara. Usted imagínese en el juicio en aquel momento, y si nos llega a tocar esta palabra, vos tuviste adulterio, tuviste esto, tuviste lo otro, ¿qué le podemos decir, Señor? Tal vez le podemos decir, sí, Señor, y bueno, y ahí la misericordia del Señor, bueno, la palabra dice, no le dan al reino del cielo, pero bueno, nosotros tenemos que ser advertidos acá en la tierra, ¿no? Nosotros tenemos que saber que estas cosas existen y estas cosas no nos permiten la entrada al reino de los cielos. Estas palabras que nos deja en Gálatas, estos deseos de la carne, hay que tratar de vencerlos, hay que tratar de alejarnos de todo deseo de la carne. Como hoy decía nuestro hermano Javier del Evangelio, de que no significa que vengamos solamente los jueves o de oración, sino que también tenemos que tratar de vencer con cada punto
de los deseos de la carne que hay en nosotros. Nosotros sabemos cuál hay en nuestra vida. Nosotros sabemos que se nos presenta día tras día y de la cual nosotros podemos soportar en Cristo Jesús. Porque Cristo ya lo venció, dice su palabra. No lo digo yo, lo dice Cristo. Él ya lo venció. Todos los deseos y las pasiones en la cruz, Cristo lo venció. Y si nosotros creemos en Él, nosotros ahora vivimos por el Espíritu Santo. Y si vivimos por el Espíritu Santo, hagamos las cosas del Espíritu Santo. Entonces, hermano, esta es mi palabra, esta es el mensaje que Dios me daba, la forma de caminar, la palabra que el Señor me dio. Le espero que sea de bendición para su vida y nada, mira, hasta aquí la palabra del Señor.